celular, cómo llegaba a contraerse el músculo. En la práctica hemos visto cómo los nivelamientos se unían, cómo se daba el fenómeno de la contracción muscular, la unión entre el músculo y el nervio, el potencial. ¿Pero eso qué se llama? Eso se llama sinapsis. La sinapsis no siempre se da, porque de repente lo van a revisar, la sinapsis no siempre se da entre dos neuronas, sino se da entre dos estructuras que tienen una comunicación, ¿no? Tenemos una neurona o una parte presináptica y una parte postsináptica y una hendidura, ¿sí? Esta hendidura sináptica, esta hendidura que va a comunicar una estructura con la otra, una neurona con la otra, tiene dos tipos de uniones. Ustedes ya las han realizado en sus músculos, ¿no? Una unión química, en la cual utilizamos sustancias proteicas y regresamos a esa parte donde dice, esas sustancias proteicas, ¿de dónde vienen? Del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Donde se van formando las proteínas y todo eso, y se empaquetan estas sustancias en la parte de Golgi y permanecen en la membrana presináptica listas para ser liberadas en el momento de su estímulo. Esa es una sinapsis química, la mayoría de nuestras sinapsis. Y hay sinapsis eléctricas que se llaman por unión de escape, ¿no? En las cuales están tan juntas las estructuras que pasan de un lado al otro, sobre todo en las neuronas, y hacen un efecto masivo mucho más rápido. Estas uniones GAP nos pueden producir, vamos a verla más adelante también, convulsiones, por ejemplo, ¿no? Convulsiones, porque muy rápido el cerebro comienza a juntar uno con otro estímulo. Por supuesto, las uniones GAP, las sinapsis eléctricas, son mucho más rápidas que las sinapsis químicas, ¿no? Y la sinapsis química requiere neurotransmisores. Y estos transmisores, que son proteínas, pueden ser de dos tipos. Pueden estimular a la otra estructura o pueden inhibir, o sea, disminuir su acción. Pero para que ambas estimulen o disminuyan la acción de la otra neurona, ¿sí? O sea, excitan o inhiben la función, requieren que exista una estructura en la otra célula, en la que va a recibir, que se llama receptor. Y este receptor también es una proteína. Entonces, para que vean la importancia de esas proteínas y cómo se generan esas proteínas, todos los tenemos iguales, no todos los tenemos iguales. Entonces vienen las alteraciones genéticas, ¿sí? Entonces, esta es la sinapsis química. La sinapsis eléctrica, nada más es una unión de brecha, una unión GAP, que van a hacer que estén juntas las neuronas, las estructuras, y su transmisión sea mucho más rápida. Son excitatorias totalmente. En cambio, las químicas pueden liberar sustancias excitadoras o inhibidoras. Y otra vez vamos a mencionarles que, sobre todo cuando hablamos de fisiología del sistema nervioso central y luego cuando hablamos de neurofarmacología, vamos a hablar demasiado de esto. Muchísimo. Las sinapsis eléctricas, bueno, tienen un flujo pasivo, ¿no? Prácticamente, pero están unidas prácticamente, una al otro, las uniones GAP. Entonces viene un estímulo eléctrico, ¿sí? Despolariza, ya sabemos lo que significa despolariza la neurona postsináptica, ¿sí? Apertura canales y viene un gran ingreso de canales de sodio y comienza el potencial de acción de la siguiente estructura, neurona, etc. Entonces las uniones GAP nos proporcionan una transmisión rapidísima, ¿no? Prácticamente rapidísima, ¿eh? Neuronas eléctricas con neuronas químicas. En cambio, la parte química, fíjense, requiero un estímulo, un potencial de acción que lo genera los canales de sodio, requiere un potencial de acción, un fenómeno químico, bioquímico aquí, en el botón sináptico, liberación de neurotransmisores y que los neurotransmisores viajen a través de la brecha sináptica, de hendidura sináptica, tienen que viajar y se colocan en los receptores que son proteínas. ¿Sí? En los receptores que son proteínas.
Esa es la parte importante de todo lo que es fisiología, neurofisiología, neurofarmacología. ¿Por qué? Porque estas sustancias pueden ser excitadoras o inhibidoras y pueden estimular uno o varios tipos de receptores, que lo vamos a ver la siguiente semana. Y estos receptores pueden también producir apertura de determinados iones o cierre de canales en el caso de inhibiciones. Entonces, ahí se nos va complicando más la cosa, porque tenemos, ese ha sido nuestro blanco para un sinnúmero de medicamentos actuales que van a persistir con el conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo a lo largo de la carrera. Van a ver qué canales pueden bloquear, cuáles pueden abrir, cómo pueden simular el efecto de un neurotransmisor según los medicamentos. ¿Ya? Estamos en la época, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Todos son depresivos. De un estudio que han hecho entre los médicos residentes que están estudiando para especialidad en Perú, 30% consumen antidepresivos, 30%. ¿Y qué hacen los antidepresivos en el sistema nervioso central? Actúan sobre determinados receptores bloqueándolos para hacer que haya otro neurotransmisor en exceso y podamos levantar nuestro estado. ¿Ya? Entonces, miren la importancia de la neurotransmisión. Increíble que tanta gente esté deprimida estudiando medicina, haciendo lo que te gusta. Entonces, esas son las sinapsis eléctricas, sus propiedades. Son rápidas, están en unión, ¿no? Y el potencial se transmite en masa. ¿Sí? La transmisión es en masa y es poco a poco de acuerdo al potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, si puede producirse la descarga no solo en una, sino en varias células al mismo tiempo. Se llaman conexiones GAP. Ahí están juntas unas a las otras. En cambio, la sinapsis química, que es la que vamos a hablar ahora en relación a la placa neuromuscular, requiere primero que exista una síntesis del neurotransmisor. ¿Cómo se sintetiza? De acuerdo al ADN en el núcleo. Ustedes ya han estudiado síntesis de proteínas, esa era su tarea. Estas proteínas salen del núcleo y en el RNA, en el retículo plástico rugoso, con el RNA que existe ahí, en el ribosomal. Y usando el RNA de transferencia van pegando, ¿no es cierto?, las proteínas. Y cuando pegan las proteínas, pues van formándose transmisores que necesitamos. Esos transmisores, según la célula, que tengan en el lugar donde esté nuestra célula, porque nuestras células también están divididas por segmentos, se empaquetan en el aparato de Golgi, se forman vesículas con estos transmisores. Y viajan desde el cuerpo de la neurona, viajan hasta el botón sináptico, hasta la punta del axón del nervio, y se empaquetan y permanecen ahí almacenados, a la espera de un estímulo, ¿cierto? Cuando te estimulan, entonces tú liberas esos neurotransmisores. Estos neurotransmisores vuelan por la hendidura sináptica y llegan hasta el otro, hasta la membrana postsináptica, donde los espera un receptor específico para cada transmisor, específico, ¿sí? Y va a darles una función o excitatoria o inhibitoria, es decir, va a hacer que funcione o no funcione la neurona postsináptica. Entonces, las uniones en brecha son diferentes a las uniones sinápticas. Las uniones en brecha son prácticamente polos. Se despolarizan y van pasando iones sodio de un lado al otro, rapidísimo. En cambio, la sinapsis química requiere vesículas sinápticas, requiere un neurotransmisor y requiere que en la terminación sináptica existan vesículas y un estímulo para su liberación. Entonces tenemos tres partes en la sinapsis química: presináptica, hendidura, postsináptica, neurona postsináptica o estructura postsináptica, y requieren algunos elementos como las vesículas, los neurotransmisores y en la terminación una excitación.
Y es así como se va dando esto, entonces. Acá lo tenemos ya, ¿no? Entonces, viene el estímulo, cualquier estímulo. Ya les he dicho, tenemos estímulos químicos, eléctricos, de presión, todo. Si en la mañana ustedes se levantan y se paran, sus músculos necesitan contraerse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué excitan? Sus nervios, ¿no? Los nervios de su medio espinal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con ese movimiento, con ese elongamiento, de levantarse nada más, ustedes excitan a sus nervios. Sus nervios inician su potencial de acción. Para iniciar el potencial de acción, ¿qué lo necesitamos? Sodio. El sodio abre y comienza su potencial de acción a viajar a través del nervio, rápido, un milisegundo, ¿no? Comienza a viajar. Llega al botón sináptico. Pero aquí, en el botón sináptico, ya existen vesículas. Esas vesículas de un neurotransmisor que se formó entre sus neuronas, entre sus nervios. ¿Qué neurotransmisor se formó? La acetilcolina. Ahorita vamos a ver cómo se forma la acetilcolina. La acetilcolina se forma y viaja por todo el axón y está empaquetadita acá, en vesículas. Está empaquetadita en el botón sináptico. ¿Ya? Cuando llegue el estímulo, comienzan los canales de sodio a avanzar por el nervio. Y cuando llega al botón sináptico, cambiamos acá. Y comienza a ingresar calcio, se aperturan canales de calcio, cambia radicalmente. Los canales de calcio activan algunas proteínas, lo vamos a ver un momentito más, activan algunas proteínas, y esas proteínas que se activan van a hacer que la vesícula se abra y se pegue a la membrana de la célula presinal. Entonces tenemos una fusión de la membrana de la vesícula con la membrana presináptica. Se unen. Tenemos una unión de ambas membranas. Al unirse estas membranas, se abre la hendidura sináptica y liberan un neurotransmisor, la acetilcolina. ¿Sí? Y cuando viene la acetilcolina, tiene sus receptores aquí, en la placa muscular. Sus receptores de la acetilcolina son pentamentos, son unas proteínas con 5 sitios de acción. ¿Ya? 5 sitios de acción. Para que se abran esos receptores y entre el sodio a despolarizar, requiero por lo menos que se ocupen 2 sitios de unión, 2 áreas. ¿Ya? Entonces, de los 5 sitios de unión de ese receptor, requiero que se ocupen 2 áreas. Cuando se abre este receptor, entra sodio. Y cuando entra sodio en la membrana, en la placa muscular, ¿qué sucede? Se despolariza, comienza a despolarizar el sistema inmune central, llega a retículo sarcoplástico y libera calcio y la verdad, todo lo que hemos visto aquí. ¿No? Entonces, ¿pero cómo llegó el impulso? Llegó el impulso de una excitación de sus nervios. ¿Cómo se excitan sus nervios? Por electricidad, por presión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo por electricidad? Bueno, antes, todavía los tenemos los equipos ahí. Antes, cuando nos dejaban en el laboratorio, les poníamos, o seguro algunos de ustedes usan TENS, todavía. Tenemos en fisioterapia, por ejemplo, nuestros médicos fisioterapeutas y nuestros tecnólogos de terapia física, se colocan sus electrodos y comienzan a pasarse en choquecitos eléctricos. Ustedes ven sus músculos, cómo hacen, ¿no? Las chicas, para sacar mejor cuerpo, también se colocan en lugares estratégicos y comienzan a contraer, ¿no? Y esa electricidad comienza a contraer los músculos, ¿sí? Entonces, ese es un estímulo eléctrico. Entonces, sus nervios se estimulan, y al estimularse sus nervios, no solo por la elongación, la presión, se estimulan, y al estimularse produce un potencial de acción. Sodio, calcio, se junta la membrana presináptica con la membrana vesicular
y se libera acetilcolina. Cuando se libera la acetilcolina, actúa sobre su receptor pentamérico, dos sitios de acción, abre los canales de sodio y comienza el potencial de acción en la membrana, en la placa muscular. ¿Listo? Y ese es todo el fenómeno, cerramos el círculo del fenómeno de contracción. Y después viene todo lo que hemos visto ayer, ¿no? Se libera el calcio, se une a la troponina C, saca el sitio de acción, y todo lo que ustedes han visto ahí en los prácticos y en la teoría. Entonces, todo eso sucede en nuestra placa neuromuscular, porque el músculo no se contrae, no está solito, el músculo está pegado, o sea, está estimulado por nervios. Placa neuromuscular. ¿Cuántos sitios son? Son 8 pasos. Mírenlos, por favor, esos 8 pasos. ¿Ya? Listo. Entonces, estos neurotransmisores pues, son moléculas pequeñas y hay moléculas grandes. Las pequeñas vamos a ver acetilcolina. La siguiente semana vamos a ver los neuropéptidos, moléculas más grandes que tienen otras acciones y otros receptores. ¿Por qué abrimos siempre con acetilcolina? Porque acetilcolina es el neurotransmisor muy venido a menos, porque ustedes de repente nunca lo habían escuchado, pero es el más importante que tenemos a nivel funcional de nuestro organismo. Nos ayuda a nivel de la placa muscular, nos ayuda a nivel del sistema nervioso autónomo, nos ayuda a nivel del sistema nervioso central, produce los fenómenos de memoria, produce las alteraciones en algunas enfermedades neurodegenerativas. Es un neurotransmisor importantísimo para nuestra vida. ¿Ya? Y quizá nunca lo habían escuchado. Bueno, ahora sí se va a hacer famosa acá en adelante ese tipo. ¿Ya? Y la siguiente semana vamos a hablar de los neuropéptidos, del sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué lo tocamos nosotros? Porque la siguiente semana el sistema nervioso autónomo se va a transformar en sistema cardiovascular. Y el sistema cardiovascular, con el doctor Bruce, es manejar todo lo que es el sistema autónomo que vamos a ver la prueba nacional, ¿no? Receptores alfa, beta, son receptores proteicos. ¿Ya? Entonces, por eso estamos poco a poco avanzando para que cuando entren al cardiovascular que ya tengan la noción de lo que es un neurotransmisor, un neuropéptido, un receptor, ¿ya? Y que el músculo cardíaco funciona como el músculo estriado, pero en forma autónoma. Bien. Entonces, cada sinapsis contiene membrana presináptica, una hendidura sináptica de 20 a 40 nanómetros y una membrana posináptica. ¿Sí? Entonces, la transmisión de la sinapsis química implica varios procesos. Primero, la apertura de los canales de sodio al haber el estímulo. Segundo, apertura de canales de calcio en el botón presináptico. Tercero, debido a las proteínas que activan el calcio, van a unirse la vesícula presináptica con la membrana presináptica. La vesícula con la membrana presináptica. Y se van a liberar neurotransmisores, en este caso la acetilcolina. La acetilcolina va a viajar a través de la hendidura sináptica y va a ser atrapada por los receptores específicos de acetilcolina. En este caso se llaman muscarínicos, receptores muscarínicos de acetilcolina. Acuérdense de ese nombre. Y de ahí van a pegarse a los receptores y requiere que dos moléculas de acetilcolina ocupen dos sitios de acción para abrirlo y poder hacer que ingrese sodio y se produzca la despolarización dentro de la placa muscular y se produzca todo el fenómeno que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Ahora, para complicarnos un poco más, y esto recuérdalo para la siguiente semana, tenemos también receptores en este lado. La misma neurona presináptica, membrana presináptica, tiene unos receptores y se llaman receptores presinápticos. Eso ya nos complica más la vida, ¿no? Pero sí tenemos que hablar. ¿Cuál es su función? Su función es regular la liberación. Cuando estoy regulando mucho, estoy liberando mucho. ¿Ya?
Lo vamos a ver en el sistema nervioso autónomo, porque los medicamentos o los neurotransmisores que atacan los receptores presinápticos regulan la función. Por ejemplo, la hipertensión. Los pacientes hipertensos alguna vez requieren que estimulemos los receptores presinápticos. ¿Ya? Por decirles un caso. Hoy día estamos hablando de placa muscular, acetilcolina, hendidura, membrana presináptica, se junta con sus vesículas, libera acetilcolina, pasa a la hendidura sináptica y llega a su receptor. Este receptor requiere que se usen dos sitios de acción. Abre sus canales y cuando los abre, entra sodio. Y cuando entra sodio, genera potencial de acción en el músculo. Ese potencial de acción corre por los túbulos en T, ¿sí? Activa su receptor de hidropiridina y libera su calcio. Y cuando libera su calcio viene la contracción muscular, ¿sí? Entonces, todo eso nace desde un estímulo de nuestros nervios. ¿Cómo se estimulan nuestros nervios? Se elongan o hay un estímulo. ¿Ya? También puede haber estímulo mecánico también. Comienza a apretar y abre tu mano, Listo, entonces, ¿y qué pasa con las vesículas? Las vesículas que se abren no se desechan, se reciclan, porque el mecanismo es así. Se reciclan las vesículas. Entonces, la sustancia presináptica debe estar presente, debe ser liberada por la despolarización presináptica, calcio dependiente, y debe tener receptores específicos en la hendidura postsináptica. ¿Qué hacemos con el empaquetamiento? Tenemos que tener enzimas para formar las sustancias que se van a liberar y empaquetarse en el aparato de Golgi. Entonces, ¿dónde se forman las sustancias? La acetilcolina se forma en las neuronas, se va formando en las neuronas, y los otros neuropéptidos que vamos a ver también se van formando en las neuronas. Se forma la acetilcolina preferentemente en el botón sináptico mismo, pero hay otras proteínas que se forman en el cuerpo de la neurona, soma neuronal, y viajan a través del axón hasta el botón sináptico. Ambos se empaquetan, cualquier tipo de transmisor proteico se empaqueta en el aparato de Golgi y espera a ser liberado según las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, nosotros, cuando viene el estímulo, se libera, ingresa el calcio comienza a estimular a la sinaptotacnina, que abre la membrana presináptica, la membrana vesicular, la va a hacer unirse, ¿no?, a la hendidura presináptica. De ahí viene un complejo proteico que se llama el SNARE, ¿no? Usted lo vamos a revisar así cansante en su revisión de tema. Y entonces el SNARE va a ir y se va a pegar a la membrana presináptica. Y como se unen, entonces se abre la vesícula y libera el neurotransmisor. Todo gracias a que el calcio activa a estas proteínas. ¿Ya? Entonces es importante la función del calcio en el botón presináptico. ¿Para qué? Para que las vesículas de la membrana presináptica se fusionen y se libere el neurotransmisor. ¿Y qué pasa después cuando se libera? Estas vesículas se vuelven a reciclar, se reciclan. ¿Para qué? Para atrapar nuevamente más neurotransmisor y estar a la espera de ser liberadas nuevamente. Entonces se reciclan, no es que desechemos nada nosotros, ¿no? Se van reciclando. Y se forman nuevas vesículas, Entonces el calcio es necesario y tiene que ser en una cantidad suficiente para la liberación de los neurotransmisores. Entonces el calcio ingresa a las neuronas presinápticas, ¿sí? Y produce la unión de la membrana
presináptica. Cuando el neurotransmisor se liberó por el calcio y todo este complejo proteico que activa y junta la vesícula con la membrana presináptica, se abre y sale el neurotransmisor, va a sus receptores, se une a los receptores, los abre y entra todo y se despolariza y vuelve a juntarse nuevamente y ya otra vez el músculo vuelve a su normalidad después de la contracción, se vuelve a relajar. La acetilcolina se libera, se queda acá, en medio de la hendidura sináptica, sin saber qué hacer, se ríe en el océano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tiene que irse a algún sitio, ¿no? No se va a quedar ahí internamente. Entonces puede difundirse, es decir, en la hendidura sináptica puede irse lejos, puede empezar a salir y ya no actuar sobre los receptores, puede recaptarse. ¿Cómo se recapta? Con los receptores presinápticos, pueden ingresar, o puede degradarse, que sucede en muchos transmisores. ¿Qué pasa con la degradación? Viene una enzima que es proteica también y la deshace a la acetilcolina, ¿no? Entonces, esos tres procesos hacen que la acetilcolina, una parte regrese, otra parte se degrada y otra parte se va a otro lado. Difusión, recaptación y degradación. Entonces, el neurotransmisor no se va a quedar eternamente pegado a su receptor. Abre su canal, entra el sodio, una gran reacción, cierra su canal en milisegundos y sigue cualquiera de estos tres procesos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con un transmisor. Entonces, ya lo estamos viendo, ¿eh? Ustedes se levantan en la mañana, elongan sus nervios, excitan sus nervios, entran los canales de sodio de sus nervios, generan su potencial de acción. Ese potencial de acción va a viajar hasta el botón presináptico. El botón presináptico, cuando llega a la excitación, abre canales de calcio, entre el calcio, activa su sistema de la sinaptostatina, el SNARE, la creatina, ya lo van a ver todo eso, entra, activa, se pega a la vesícula presináptica, la vesícula con la membrana presináptica se pega y se abre y se libera el neurotransmisor. Salta la hendidura sináptica, la salta, coge su receptor, sus dos sitios activos, abre su canal y entra sodio. Cuando cumple su función, se libera la acetilcolina y puede seguir estos tres procesos. Se difunde, es decir, se va lejos, se recapta, para eso tiene receptores presinápticos que hemos visto en la figurita, o se degrada, vienen enzimas y la deshacen y la hacen ya inútil, la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué proteínas activa el calcio para unir las vesículas con la membrana presináptica? Bueno, primero activa un complejo que se llama el complejo SNARE. El complejo SNARE junta las dos membranas de la vesícula y la membrana presináptica. ¿Sí? ¿Y quién desencadena esto? Una parte del complejo SNARE, una proteína especial llamada la sinaptotaquina. ¿Sí? Pero tenemos otras proteínas que los que ayudan a formar las vesículas, la clatrina, la dinamina que hace que se separe y regrese a su reciclaje, la sinaptotaquina, como hemos visto, que hace que se fusionen, la sinapsina, que mantiene las vesículas estables, ¿no? Tenemos un montón de proteínas en la hendidura. ¿Y quién las altera? El calcio. El calcio activa el SNARE, activa la sinaptotaquina, se fusionan las vesículas. No es tan sencillo como eso, ¿no? No es tan sencillo así como lo estamos viendo. Porque esto solo es para torturarnos un poco, ¿ya?
No es tan sencillo nada más como ustedes han visto que ya estamos trabajando con un neurotransmisor, ¿ya? Hay neuronas o células que tienen 2, 3, 4 neurotransmisores almacenados, a pesar de su especificidad. O tienen 2, 3, tienen 2, 3, 4 receptores. Y entonces, estos receptores, ¿de qué se encargan? Viene el neurotransmisor y en unos te excitan y en otros te inhiben la célula. ¿Ya? Te excitan y te inhiben, te excitan y te inhiben. Eso es el sistema nervioso central. En la placa muscular no pasa eso. En la placa muscular nosotros solamente vamos con la acetilcolina. ¿Ya? Con la acetilcolina. El resto, como les digo, es todo el fenómeno del calcio. Todo el fenómeno del calcio. Siempre recordando que tenemos receptores presinápticos y receptores postsinápticos. Y que tenemos canales de calcio que van a permitir la unión de las vesículas, activando el complejo Snare, la parte de la sinaptotactina, que nos van a permitir que se libere. Cuando hagamos botulismo, me parece que esto van a haber algunas partes más del complejo Snare, que van a haber otro tipo de proteínas. Entonces, ¿y qué patologías tenemos que bloquean la unión? Tenemos la toxina tetánica, la toxina botulínica, el zinc, ¿ya? Que bloquea. Esta parte la vamos a ver en la revisión de tema, ¿cierto? Bien, y para cerrar el círculo de esto, entonces vamos a ver la acetilcolina, ¿de dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿Por qué? Porque es importante también para que ustedes manejen algunos medicamentos de este tipo. ¿Ya? La acetilcolina viene y actúa sobre sus receptores, ¿no es cierto? Pero necesitamos para formar la acetilcolina, solo para que ustedes sepan, ahorita estamos en la parte de arriba, es la placa muscular, con receptores nicotínicos que ingresan y despolarizan. Pero también tenemos la acetilcolina en el sistema nervioso central, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en su capítulo respectivo. Pero recuerden que la acetilcolina no solo está en la placa muscular, sino trabaja también en el sistema nervioso central. Bien, ¿cómo se forma la acetilcolina? La acetilcolina requiere dos componentes, ¿no es cierto? La acetilcoenzima A, ¿sí? Y la acetato, que vienen y se forman por la colina acetiltransferasa, es una enzima, y forman acetilcolina. Esto pasa dentro de la neurona. Cuando forman esta acetilcolina, la acetilcolina va y actúa sobre sus receptores, en este caso en la placa neuromuscular. Y cuando son liberados rápidamente la acetilcolina, ¿sí? Cuando son la colina y la coenzima que forman la colina y la coenzima que forman la acetilcolina, que tienen que utilizar la colina acetiltransferasa, entonces forman la acetilcolina. Esta acetilcolina actúa sobre su receptor, rápidamente se libera. Y cuando queda en la hendidura sináptica, queda a merced de una enzima que se llama acetilcolinesterasa plasmática. La acetilcolinesterasa plasmática parte en dos a la acetilcolina, una parte de colina y otra parte de acetato. La colina es recaptada por los receptores presinápticos, los recapta y los vuelve a llevar a la neurona presináptica y lo recicla y vuelve a conseguir acetilcoenzima. En cambio, el acetato es desechado, ¿ya? Inútil. Entonces, ese proceso es el que sigue la acetilcolina, ¿ya? Se forma en la neurona presináptica, es liberada, actúa sobre su receptor, se libera rápidamente, viene la acetilcolinesterasa plasmática y la parte en dos, una parte recaptada por los receptores presinápticos e ingresa a la neurona de nuevo para seguir produciendo acetilcolina, y la otra es
difundida y desechada el acetato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con nuestra acetilcolina. Requerimos una enzima que forme acetilcolina entre la neurona, la colina acetiltransferasa, y requerimos una enzima que la deshaga, acetilcolinesterasa plasmática. Tenemos déficit de acetilcolinesterasa plasmática a veces, sí. Tenemos déficit de colina acetiltransferasa, sí. Entonces, enfermedades genéticas. Entonces, estos receptores son proteínas, como les decía, en el caso de la acetilcolina son pentaméricos. ¿Sí? Tenemos dos receptores que necesitan la unión forzosa de acetilcolina para perforar su canal, ¿no? Son receptores pentaméricos. ¿Por qué pentaméricos? Porque tienen 5 sitios de acción. De los 5 sitios de acción, solo 2 captan a la acetilcolina. Solo 2. Pero esto nos hace ver que hay dos tipos de receptores. Dos tipos de receptores, que los vamos a ver, que es importante que lo sepan para verlos en el sistema nervioso autónomo la siguiente semana. Ionotrópicos y metabotrópicos. ¿Qué son los ionotrópicos? La acetilcolina tiene los dos tipos de receptores. En la placa muscular, su receptor nicotínico de la acetilcolina es ionotrópico. Es decir, viene la acetilcolina, abre su canal y entra el ion. ¿Qué ion entra? Sodio. Entra el ion sodio. Receptor ionotrópico, porque lo abre y entra el ion sodio. Entra un ion sodio. ¿Ya? Pero en el sistema nervioso central, y les adelanto eso porque la próxima semana vamos a ver el sistema nervioso autónomo y vamos a hablar de eso. En el sistema nervioso central es metabotrópico. ¿Qué quiere decir metabotrópico? Que no se va a unir a un receptor directamente. Se va a unir a una proteína, generalmente la proteína G. ¿Ya? Esta proteína le va a producir un metabolismo entre las células, metabotrópico. Y este metabolismo, que no lo vamos a ver hoy día, este metabolismo puede producir dos cosas: apertura de canal, cierres de canal o un fenómeno dentro de la célula, porque está produciendo un metabolismo. Nuestro trabajo en la placa muscular es con un receptor nicotínico ionotrópico. ¿Ya? Nicotínico ionotrópico, en el cual viene la acetilcolina, se junta a los receptores de 5, se junta a 2, abre el canal y entra el ion sodio. Por eso es ionotrópico, porque entra el ion sodio, despolariza la placa muscular y se produce todo el fenómeno que hemos visto ahí. En el sistema nervioso central y en algunas partes externas, la acetilcolina tiene un receptor metabotrópico. Por eso le digo que la acetilcolina es muy importante a nivel de todo el sistema nervioso. Tiene receptores metabotrópicos que podrían excitar o inhibir algunas funciones dentro del sistema nervioso. Y ahí lo vamos a ver. Entonces aquí ya tenemos qué hacen las toxinas botulínicas, por ejemplo, que vamos a ver en la revisión del tema. Bloquea la contracción, por ejemplo, porque bloquea el receptor de la acetilcolina. Bloquea la liberación de acetilcolina, la toxina botulínica. ¿Y qué podría producir eso? Si bloqueas, no liberas acetilcolina y tus músculos no se contraen, ¿qué te podría producir? ¿De qué te mueves? Ahí pónganse a pensar. Estudiantes de anatomía, pónganse a pensar. ¿De qué te mueres si no mueves los músculos? Primera clase, ¿cuál es nuestro principal alimento? Oxígeno. ¿Y qué tienes que hacer para que entre oxígeno en tu cuerpo? Respirar. ¿Y quién te hace respirar? ¿Ah? Los pulmones. Pero para que se muevan los pulmones, ¿qué necesitas? Los músculos. Tus músculos intercostales, tu músculo diafragma. Si te paralizan los músculos, no respiras y te mueres. Entonces ustedes van a ver venenos, todo eso.
todo eso tiene que ver con la acetilcolina. O sea, ustedes dicen la acetilcolina, sí, bueno, medio árido, ¿no? ¿Ustedes conocen al dictador de Corea del Norte? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Han visto su foto? Ya está. Es una amenaza mundial ese chico. Ya. ¿Ustedes saben qué pasó con su hermano? Su hermano era su opositor y se fue a vivir a Corea del Sur, ¿no? Y desde ahí se oponía al gobierno de Corea, a la dictadura de Corea del Norte. Y un día llegó un tipo, su hermano esperando el metro en Corea del Sur, y le echó un gas y se fue. Y el hermano se cayó y murió en el metro, con parada respiratoria. Dejó de respirar en un minuto, unos segundos. ¿Qué le echó? Un veneno que bloqueaba la liberación de acetilcolina. Y si te bloquea la liberación de acetilcolina, tus músculos no se van a contraer. Y de repente las piernas, los brazos, pero tus músculos intercostales, tu músculo diafragma, si no funciona, dejas de respirar. Y si no respiras, te mueres. Listo, así facilito, es como un veneno, ¿ven? Ahora saben la importancia de nuestra acetilcolina para su transmisión. Entonces, hasta cuando están durmiendo, la acetilcolina tiene que ver con su respiración. ¿Ya? Porque si no tienen acetilcolina o no funciona, o tiene un defecto en la recepción de la acetilcolina en los receptores, tus músculos no funcionan, no respiras y te mueres. ¿Y pasa eso? Bueno, ahorita vamos a hablar. ¿Qué es la liberación cuántica de los neurotransmisores? Liberación cuántica quiere decir que, en pocas palabras, vas liberando poco a poco. Quantum quiere decir pequeñas porciones de acetilcolina en la placa. Es decir, ¿y eso qué hace que te mantengas? Están sentados, ¿no es cierto? Algunos están contraídos, otros relajados. Eso lo que pasa es que están liberando cuánticamente acetilcolina, ¿no? Liberaciones pequeñas de acetilcolina para mantener su tono muscular. ¿Ya? Vibraciones pequeñas de acetilcolina. Bueno, entonces, cuando hay transmisión sináptica y cambia la permeabilidad, se abren los canales de sodio que ya hemos visto, ¿sí? Y cambia el potencial de la membrana, se hace un potencial de acción posináptico. El potencial de acción posináptico puede ser excitador y puede ser inhibidor. Entonces hay potencial PPSE, quiere decir potencial posináptico excitador, y potencial posináptico inhibidor, porque también existen sustancias que inhiben a la membrana posináptica. Por ejemplo, ¿a qué hora se duerme? ¿8 de la noche? Ya, como voy a quedar de la mañana a las 9. Entonces, 9 de la noche. ¿Qué es lo que pasa en su cerebro? ¿Les gana o no les gana el sueño? 10 de la noche ya están en su cerebro. ¿Les gana o no les gana el sueño? Ya, entonces, eso quiere decir que su cerebro ya no está excitado, está inhibido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro tiene receptores para otro tipo de sustancias, no las acetilcolina que nos mantienen vigilantes, sino que por nuestro ritmo circadiano, cuando llega una determinada hora, comienza a liberarse comienzan a activarse otros receptores, no vamos a confundirlos ahora, que abren canales y en las neuronas ya no entra acetilcolina, entra cloro. El cloro es positivo, un ion positivo o negativo. Mi neurona es positiva o negativa. Negativa. Y si entra mucho cloro, mi neurona, ¿qué le va a pasar a mi neurona? Se va a mantener más negativa. Entonces mi potencial, mi periodo refractario, ¿cómo está? O sea, ¿lo podemos excitar? Vamos, no, tendría que ser un estímulo muy fuerte para volverlo a excitar. Pues mis neuronas, como están con un potencial posináptico inhibitorio,
están hiperpolarizadas. ¿Ya? Y entonces viene un potencial y dice, no, yo me quiero ver. ¿No? Entonces eso pasa con nuestro ritmo circadiano. Para que más o menos tengan idea de la importancia de todos los transmisores que nosotros podemos hacer. Una pregunta, ¿qué pasa cuando uno sufre de insomnio? Esa es la cosa. Es que no solamente es por eso, sino hay diferentes tipos de sustancias que podrían inducir el sueño y que podrían estar en un desequilibrio. Los que tengan que hacer guardias nocturnas, como en mi caso, por ejemplo, entonces tu ritmo de sueño se va alterando, ¿no? O sea, nosotros no lo sentimos ahora mientras trabajamos, pero cuando nos jubilamos, nuestro ritmo de sueño es un asco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente se alteró la cuestión de los neurotransmisores y liberación de sustancias. Algo más complejo, pero algo así es más complejo, ¿ya? Así es, no, el insomnio es todo un capítulo de la psiquiatría. Todo un capítulo. ¿Listo? Entonces, esta parte ya pues decimos nomás que si hay. Esta parte bueno. Y para comenzar más o menos lo que es la otra parte de lo que es la siguiente semana, no solo tenemos acetilcolina, vamos a hablar la próxima semana de noradrenalina y adrenalina, que son sustancias que están en su libro, pero en un capítulo cardiovascular al inicio. La noradrenalina y la adrenalina son neurotransmisores también. Igual, que forman en la neurona, que se depositan en el botón presináptico y que son liberados permanentemente. La noradrenalina y la adrenalina se liberan sobre todo a la excitación del organismo, ¿sí? A la excitación del organismo. Tienen múltiples receptores, diferentes tipos, que vamos a tener que aprenderlos la siguiente vez. ¿Ya? Sí vamos a tener que aprender eso. Se forma, pero para su formación, nace desde un aminoácido tirosina. ¿Ya? Tirosina. Luego se forma dopa, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Y estos son los encargados, por ejemplo, de todo regular, todo lo que es el sistema nervioso simpático, ¿no? Es decir, late en nuestro corazón, permanecemos en estado de vigilia, nos permiten algo mejorar la memoria, nuestro estado de ánimo, todo se debe a estos neurotransmisores. ¿Ya? ¿Hay otros? Sí, hay otros neurotransmisores, la dopamina, serotonina, histamina, algunos aminoácidos, ¿no? Que vamos a irlos viendo conforme avance el curso y avance su carrera. ¿Sí? Aquí nada más vamos a concluir vamos a concluir con el resumen de lo que es su placa neuromuscular. Vamos con el potencial de acción con canal de sodio. Después, entre el calcio, ¿no es cierto? El calcio ingresa a la célula, a la membrana, al botón terminal, a la membrana presináptica, activa todo el complejo SNARE, permite que se unan las vesículas con la membrana presináptica, se libera la acetilcolina que estuvo formada, ¿sí? Que se forma gracias a la enzima colina acetiltransferasa. Se libera la acetilcolina, actúa sobre sus receptores postsinápticos, ingresa sodio y produce todo el fenómeno que hemos visto ayer de despolarización, ¿no? La acetilcolina se libera, se metaboliza por la acetilcolinesterasa plasmática, recaptamos la coenzima A por los receptores presinápticos y el acetato es difundido y desechado posteriormente. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Entonces hemos completado el círculo de la contracción muscular, ¿sí? Pero recordemos que existen otros neurotransmisores, otros receptores que nos van a complicar la vida como no tienen. ¿Ya? Que a nosotros mismos nos complican la vida, ¿sí? Y que nosotros necesitamos conocerlos bien para poder darle a nuestros pacientes un tratamiento adecuado. Si ustedes vieran las peleas académicas
tenemos a veces en el hospital por darle un medicamento u otro al paciente, porque sacan un artículo, ya salió ahorita en la mañana, que dice que este medicamento actúa sobre tal receptor, no le demos este, no estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hagan medicina interna, la visita comienza a 7:30, 7 de la mañana, ¿sí? Nunca hubiese sido permiso. 7 de la mañana entran, hacen su caso clínico, ahí queman vivo a un residente, a un interno, y ahí pasa la visita. Comienza en procesión y acaba generalmente 2 de la tarde, 2:30, paciente por paciente, ¿no? Entonces, bueno, y ellos tienen que tener conocimiento de todo esto, pues no cada receptor, cada neurotransmisor, nosotros somos un poco más expeditivos en esto, que no quiere decir que no tengan, pero ellos lo hacen con mucho detenimiento, ¿no? Mucho detenimiento. Claro que también piden hasta kriptonita en sangre y todo eso para detectar, ¿no? Algo. Bien, entonces esto de la acetilcolina creo que ya lo hemos visto, ya lo hemos manejado. Y vamos a terminar con, y lo van a ver también en la revisión de temas, con algunas patologías. Existen alteraciones en esta transmisión muscular, con veneno, lo vamos a ver en la revisión de temas. Existen patologías genéticas que alteran los receptores nicotínicos de la placa muscular de acetilcolina. ¿Sí? Entonces tú produces acetilcolina, pero tienes poquitos receptores. Y entonces, ¿qué pasa con tus músculos cuando tienes poquitos receptores? ¿Se contraen? ¿Se contraen? No se contraen. Y entonces tenemos múltiples alteraciones, sobre todo la miastenia gravis y el síndrome de Ehlers-Danlos, que nos producen esta alteración. O sea, el paciente comienza bien su día porque tiene la acetilcolina, tiene algunos receptores, ¿no? Y de pronto con el transcurso del día, estos receptores se agotan, ¿sí? Y entonces el paciente comienza a tener su debilidad muscular, su carita ya no puede contraer su cara y comienza a caer de su cara, los ojos comienzan a caer, ya no pueden ver, y entonces se postran en las caras, ¿no? Hay tratamiento. ¿Qué hacemos? Le damos un medicamento que inhiba a la acetilcolinesterasa plasmática. ¿Qué hacía la acetilcolinesterasa plasmática? Destruía la acetilcolina. Entonces, para que haya más acetilcolina, tenemos que atacar esa enzima para que la acetilcolina no sea destruida. Entonces le damos cantidades de acetilcolina, en buena cantidad de pacientes. ¿Ya? ¿Es invalidante? No siempre. Yo tengo debe ser el mejor neonatólogo del sur del Perú, un compañero de promoción mía, que tiene miastenia gravis, ¿no? Que quedó toda la carrera. Debe ser uno de los mejores neonatólogos, publica un montón, todo eso, porque es ¿no? Entonces, pero tiene miastenia gravis, o sea, no es invalidante. La Ehlers-Danlos sí, porque no se busca que no, frente estás postrada. ¿Ya? ¿Qué más podría pasar con la acetilcolinesterasa? Con la acetilcolina tenemos medicamentos que bloquean los receptores de acetilcolina. Y cuando bloquean los receptores de acetilcolina, ¿eso qué pasa? Dejas de movilizarte, dejas de respirar. ¿Y quién sería tan loco de dar estos medicamentos? Hay un paciente no respira. Nosotros. ¿Para qué? Para que el paciente pueda estar en la cama, echado, incubado, que no se mueva y podamos darle ventilación mecánica, para que el paciente tenga una patología que no le permita movilizarse. ¿Ya? Entonces, hay medicamentos para eso también. Atacan el receptor de la placa muscular y no dejan que la acetilcolina actúe sobre ellos. ¿Ya? Entonces, como ven, es importante que conozcan eso. Si no lo conocen, entonces, cuando hagan farmacología van a estar perdidos. Y cuando hagan clínica, o en clínica ya ustedes solo van y dicen, así. Clínica es la batallita de la carrera, ya saben ustedes que nadie
El que aprueba farmacología y es médico prácticamente. A mí cuando acaban farmacología me piden la lista. ¿Cuántos hay? Han pasado 50 ya. Buscan para la cátedra 50 plazas de internado. Porque que uno se quede en clínica, ya, pues algo recontra descuidado de ser. Si pasa en clínica, ya. Si pasa en farmacología, ya está. Ya. Así que esa sea su meta por ahora, ¿no? Por ahora. En clínica les basta aprender. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana.